Mírame Noticias. Buenas noches, esto es Mírame Noticias. Veamos lo que ha acontecido este martes 17 en las Islas Canarias. Casi 800.000 personas estaban en riesgo de pobreza o exclusión social en Canarias el pasado año, lo que supone el 36,2% de la población y un 1,6% menos con respecto al año anterior. Estos datos sitúan al archipiélago como la segunda comunidad autónoma tras Extremadura con mayor proporción de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, según el informe El estado de la pobreza en España. Además, cerca de 300.000 personas estaban el año pasado en pobreza severa. Los principales factores que generan estos elevados índices de pobreza son la vivienda, la brecha de género y el apoyo insuficiente a las familias con menores. Relevante, y ya Juan Carlos antes lo adelantaba. Hay tres elementos que sin duda en este último año están siendo los factores clave para la generación de pobreza. Uno de ellos es la vivienda, que sin duda es una problemática que la tenemos muy cercana en nuestra comunidad autónoma, pero que sucede en todo el territorio español. La segunda tiene que ver con la brecha de género y la tercera con el apoyo insuficiente a las familias con menores. Tienen unos ingresos por unidad de consumo de menos de 560 euros al mes. Pues aquí Canarias también estamos en la segunda comunidad autónoma, en este caso acompañadas con Andalucía, que también se encuentran en situación de pobreza severa, el 13,2% de la población, casi 300.000 personas que se encuentran en este nivel de ingresos dentro de nuestra comunidad autónoma. ¿Qué datos son los que podemos decir en lo que significa, cuáles son otros tres elementos que están influyendo en la generación de pobreza en nuestra comunidad autónoma? Por un lado, la inflación, que sabemos que en los últimos años, los últimos meses, ha ido desbocada, ha ido subiendo cada vez más. Por otro lado, la renta media en Canarias es ligeramente superior a los 10.000 euros al año, menor a la renta media a nivel estatal. El empleo y la educación no son por sí solos elemento para reducir la pobreza. Solo 2.000 personas han dejado de estar en riesgo de pobreza y exclusión social respecto al año 2015, lo que mantiene a Canarias lejos de los objetivos comprometidos en la Agenda 2030. Entre el 25 y el 35% de los ingresos es la estimación que hace el portal inmobiliario idealista.com en cuanto a lo que deben destinar las familias canarias a la hora de alquilar o comprar una vivienda, unas cifras que para la plataforma por una renta canaria digna no son creíbles. Es muy poco. Será entre las familias los datos que ellos manejan, con intención de compra, entre sus clientes, etcétera. Aunque el informe destaca que el esfuerzo de las familias canarias es mayor a la hora de alquilar que al comprar una vivienda, Évora cree que el porcentaje de ingresos que se debe destinar en las islas es mucho mayor. Pues mira, está entre el 60 y el 70 e incluso a veces es superior el tanto por ciento que tiene que destinar. Y añade que la ley de vivienda impulsada por el gobierno del Estado no ha servido para aliviar a las familias canarias. No, nosotros no lo hemos notado y mucho menos en el acceso. Cada vez, te piden los requisitos que siempre te han pedido, lo que se supone que no te pueden pedir son esos gastos que antes te pedían, pero bueno, los imputan a otro tipo de concepto. Entre las provincias, Baleares es la que exige un mayor esfuerzo, seguido de Málaga, Santa Cruz de Tenerife, Alicante, Las Palmas, Madrid y Cádiz. Tras la plaga del escarabajo del Colorado que obligó a bloquear su importación, Reino Unido por fin ha enviado papa a Canarias. Se trata de 200 toneladas que llegarán a las islas y cuyo primer cargamento, cerca de 2 millones de kilos, ya han sido descargados en el puerto de La Luz y de Las Palmas. Nosotros sabíamos que esta situación se iba a solventar en cuestión de semanas, lo que pasa que evidentemente temas aduaneros a nivel internacional siempre son complicados, aún con este riesgo de la posible introducción de plagas, ¿no? Con la llegada de papa nueva procedente de Reino Unido, Asaga ya vaticina una bajada considerable de los precios en los mercados. Volveremos a niveles de los precios normales de esta época de en torno a unos 70, 1,80, incluso menos, de la papa puesta a disposición del consumidor. Y es que los precios de la papa en las islas llegaron a niveles inasumibles para las familias canarias. Detrás, asegura Asaga, la especulación. Hombre, obviamente ha habido especulación porque en ningún momento hemos tenido desabastecimiento. Nosotros hemos intentado cortar esas voces que hablaban de desabastecimiento en Canarias porque es que no eran reales.
el conflicto en Oriente Medio no afectará a la llegada de papa procedente de Israel, aunque pasará ya a un segundo plano con la llegada de la papa británica. Varias familias de Gran Canaria denuncian malos tratos en el Centro para Personas con Discapacidad Intelectual de San José de las Longueras en Telde, gestionado por el Cabildo de Gran Canaria. Esta denuncia se hace pública después de que las familias de las personas con discapacidad denunciaran en la SER que los usuarios llegaban a casa con golpes, con las sillas de ruedas rotas o con la ropa íntima orinada y sin limpiar. Golpes, puntos, como rotura de silla, de gafas, las camisas rotas, rajadas, los pantalones, la ropa desteñida, encogida, súper descolorida, ¿sabes? Un maltrato a la ropa. O no la dejan ir al baño, le dirán ahora sí, después no, ahora está ocupado, y cuando la niña va a ir, pues ya se ha hecho pis encima. Y en cuanto al culete, no se lo limpian. Le dirán, súbete, límpiate tú, y de esta forma. Otra de las preocupaciones de las familias es que el centro les ha notificado que empezaría a suministrar agua del grifo en vez de embotellada, una medida que ha sido frenada por Elías. No es una cosa puntual, esto ha pasado durante muchísimo tiempo, una vez al año, pero es que yo creo que esas inspecciones se deberían de hacer de forma aleatoria y a lo mejor en el mismo mes ir 3 veces y ahí podríamos conseguir qué es lo que está pasando. Tal y como ha adelantado Ser Las Palmas, la Fiscalía abrirá hoy diligencias de investigación para esclarecer lo ocurrido en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual de San José de las Longueras, en el municipio de Telde. La Consejería Canaria de Educación ha dejado de invertir por el momento más de 42 millones de euros en Lanzarote en obras que estaban previstas en el Plan de Infraestructura Educativa aprobado hace 2 legislaturas, según ha informado el Diario de Lanzarote. Este plan, previsto para 7 años y vigente entre 2018 y 2025, contempla la construcción de 9 centros educativos y trabajos de ampliación en otros. 5 años después, solo se han abierto 3 centros previstos, en Arrecife, Aria y Playa Blanca, mientras que los alumnos del nuevo CEIP de Costa Teguise, del que se anunció en marzo la adjudicación de la redacción del proyecto, siguen dando clase en Barracones, y en el caso del centro que va a sustituir al CEIP El Quintero, las clases se continúan impartiendo en la Casa Agey. El Cabildo de Fuerteventura, gobernado por una alianza entre Coalición Canaria y el PSOE, han interpuesto 3 requerimientos contra la instalación en la isla de 5 plantas fotovoltaicas autorizadas por el Gobierno de Canarias, que las declaró de interés general, según informa Diario de Lanzarote. Este sería el plazo previo para que la cuestión se dirima en los tribunales después de que la Corporación Insular comunicara al Ejecutivo Regional que el Plan Energético de Canarias, que las contempla, invada competencias insulares y municipales al destinar 134 kilómetros cuadrados para molinos y placas solares, ocupando 8 de cada 100 metros del territorio de la isla. En los requerimientos se insiste en que el gobierno tendría que llevar a cabo una motivación individualizada caso a caso cuando aplica esta vía excepcional para imponer parques eólicos, plantas fotovoltaicas o ampliación de la red eléctrica, es decir, deben acreditarse de forma indubitada los requisitos legales de la urgencia o la excepcionalidad de su interés. La Corporación Insular ya exigió en agosto la suspensión de esta fórmula para aprobar proyectos en la isla hasta que se culmine con la planificación energética en tramitación. La institución insular ha licitado por 270.000 euros la elaboración del Plan Territorial de Infraestructuras Energéticas y hasta finales de octubre se pueden presentar equipos técnicos para pugnar por su redacción. La Palma está atravesando una situación de escasez de agua de riego que está afectando a varias zonas de la isla, en particular en la comarca noroeste. Un problema que surge por la ausencia de lluvias durante el inicio del otoño, lo que ha provocado que el embalse principal de la isla, la laguna de Barlovento, esté alrededor del 5% de su capacidad. El consejero de Aguas del Cabildo de La Palma, Juan Ramón Felipe, afirmó que la Corporación Insular ha tomado medidas de emergencia como la búsqueda de suministros de agua de riego para el sur de las coladas del volcán y reparaciones en infraestructuras con pérdidas.
También desde la Asociación Palmera de Agricultores y Ganaderos destacan la importancia de las obras de mejora de regadíos y la construcción de presas como soluciones fundamentales para garantizar un suministro de agua sostenible en la isla a largo plazo. Esta imagen ya no se repetirá más en Adeje. El municipio tinerfeño, aprovechando las altas temperaturas del pasado domingo, emitía un comunicado en el que anunciaba la retirada y prohibición de la participación de animales en las romerías. Bueno, yo lo valoro en su justa medida porque no es ningún favor a los animales. Ya la legislación de bienestar animal prohíbe en el artículo 65 que ningún animal podrá participar en una romería con altas temperaturas. Aunque considera que la medida debiera ampliarse al resto de municipios de Canarias, el problema, recuerda, no está en la propia participación de los animales en los festejos, sino su traslado. En cualquier caso, las romerías no tienen ninguna connotación beneficiosa ni para los animales ni para los niños, en el sentido de que no es la propia romería la que no es favorable. En realidad es, por ejemplo, los traslados, es decir, los embarcos y los desembarcos de esos animales para ir a esa romería, a ese desfile, a ese paseo romero. La decisión, dice Adeje, llevaba tiempo planteándose desde el consistorio, todo para defender el bienestar de los animales. El número de migrantes llegados a Canarias continúa en alza. En lo que va de año ha aumentado un 79,4% respecto al mismo periodo del año anterior, con un total de 23.537 personas interceptadas, lo que supone 10.415 más que hace un año. En las últimas horas, un cayuco con 212 migrantes subsaharianos, con 7 mujeres y 6 menores a bordo, llegó al muelle de la Restinga en El Hierro y 71 migrantes a Fuerteventura. Para establecer coordinación y mayor eficacia entre el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias y la cooperación con los gobiernos emisores de migrantes. Por tanto, de acuerdo con el mando único, deben haber más medios económicos no tanto para la construcción de lugares de acogida, que también, especialmente para que se produzcan las derivaciones de una forma rápida y eficiente. Aquí hace falta la coordinación también de Europa para que los migrantes que quieren utilizar a Canarias como puerta de entrada para ir a Europa, estos sean recibidos en ese camino, del mismo modo que las repatriaciones a los países de origen también se haga con eficacia, con prontitud y con los medios adecuados. Ante esta situación, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, afirmó durante su visita a Canarias que se incorporarán de manera inmediata 2 nuevos aviones de la Guardia Civil a la vigilancia de la ruta migratoria. Que trabaje ya en un nuevo plan para que estos menores puedan ser distribuidos entre el resto de las comunidades autónomas de España. Porque el plan primero y el plan segundo fue el que esta semana fue anunciado en los medios de comunicación, son planes del Pacto de las Flores. Esos 700 menores que conseguimos cerrar en una actuación que por primera vez daba a otras comunidades la guardia, la tutela y la custodia, son fruto del trabajo de 700 plazas del Pacto de las Flores. Por tanto, que se pongan cuanto antes a trabajar en un nuevo plan, el tercero, para aumentar ese número de menores que vayan a otras comunidades autónomas. De la misma forma que la agrupación socialista Gomera hace hincapié en la necesidad de un mando único para el fenómeno migratorio. Veamos el parte meteorológico para mañana miércoles 18. Montesano patrocina el tiempo. Los cielos se presentarán este miércoles con intervalos nubosos que serán predominantemente nubosos en las vertientes del noreste y este de las islas montañosas. En Lanzarote y Fuerteventura estará, en cambio, poco nuboso salvo intervalos en el este de estas islas por la tarde. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, existe la probabilidad de lluvias en general débiles, dispersas y ocasionales en las islas de mayor relieve. Las precipitaciones pueden ser más intensas en el noreste de Tenerife durante las horas centrales del día. Las temperaturas seguirán en descenso, que será más acusado en las máximas de las vertientes sur y este. Los termómetros podrían registrar bajadas notables en las medianías. El viento soplará flojo de dirección variable con predominio de la componente norte. Aquí se vive mejor, aquí se vive mejor. ¿Cómo quieres
tu bocata de pata asada con un poquito de tabasco, quesito blanco, queso amarillo, un poquito de sal y listo. Pata asada canaria. Montesano. Mírame Canarias se emite este miércoles a las 22 horas el programa de Manuel Artiles desde la playa de las Canteras. Este espacio de la televisión autonómica de las Islas Canarias ha recorrido durante el verano distintos municipios canarios como Candelaria, Valsequillo, La Matanza o Gáldar, entre otros. Ahora arranca la nueva temporada en la playa de las Canteras. Con esta noticia cerramos el boletín informativo. Volvemos mañana a las 10 menos cuarto, una hora más en el resto de España, aquí en Mírame Noticias. La información continúa en mirametv.com y en nuestras redes sociales. Servicios informativos de Mírame Canarias.